realmente estamos, siendo protagonistas de un cambio de época. Sí, claro. Una modificación de estructuras que estaban tan sólidas, que a partir de ahora, yo creo que el gran favor que hizo este caso y la declaración y el testimonio de Telma Fardín fue abrir muchas puertas y romper muchas cosas que estaban establecidas. Bueno, ¿no? es otro Tinelli. Sí, y esto también es parte de este cambio de paradigma donde todos somos, digamos, partícipes de lo que va sucediendo. Los espectadores, quienes están delante de cámara, quienes participan del programa. Tiene que ver con un cambio que nos atraviesa a todos y de a poco lo vamos viendo también en que se van sumando diferentes personas. Marcelo siempre dice que sus hijas, que ya son más grandes, le han enseñado un poco esto. También en el programa se pudo ver a una Jimena Barón muy activa con la causa, a una Florencia Peña también apoyando al colectivo de las actrices. Todo esto que fue parte de este año y de este cambio, y al finalizar Marcelo Tinelli hizo este descargo. Bueno, lo que me pareció interesante es que él dijo en algún momento algo que muchas mujeres también nos sentimos referenciadas, que es estamos aprendiendo, porque estamos en un proceso en el cual todo es nuevo, hay ciertas prácticas que naturalizábamos que no están bien, y Tinelli lo que planteó es esto, que también él empezaba en un proceso de aprendizaje para entender todo lo que había pasado, y hasta Jimena Barón se lo avaló como que sí le creía. Sí, algunos le cayeron duramente, le han dicho tarde. Tarde, claro. Hemos hablado ya hace tiempo de los sketches y el humor, y bueno, y eso fue cambiando de a poco. Sí. Hemos hablado de las letras de las canciones, y eso se ha ido modificando de a poco. Hoy hablamos de este cambio, y me parece que como todo cambio lleva un tiempo, lleva un proceso, y de a poco todos vamos aprendiendo y siendo parte de este cambio. Hay un ¿no? proceso de asimilación, sin lugar a dudas. Ahora, hay opiniones muy marcadamente del sector femenino, de las mujeres. Hay una opinión de los hombres que no va a cambiar más allá de un caso resonante o no. Sí. Estamos junto a Eduardo D'Alessio aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Por favor, gracias. Y la pregunta es si se rompen estructuras verdaderamente o es parte de un fenómeno o de algo estacional por el caso en sí. No, esto aunque parezca mentira, me hace acordar el caso de los cuadernos. O sea, cosas que todos sabemos que pasan, pero de repente explotan. Claro. Y explotan gracias a los medios y a los medios tradicionales. ¿Cierto? Un punto para los medios, se puede decir. Un punto a favor de los medios, porque hacemos con ver mediciones también de credibilidad, y los medios tradicionales son los más creíbles. Televisión, diarios, radio, vía pública, y las redes sociales tienen una gran capacidad de hacer muchas cosas, pero su credibilidad es muy baja. Eso es interesante que ya partas desde ahí para entender la encuesta, sobre todo porque son momentos en los que mucha gente parece que se referencia solo en informarse en las redes, y no es así. Evidentemente es una arista más, pero cuando tiene que ir a buscar la información certera, la hacen medios tradicionales. Absolutamente. Lo que sirven las redes son para ir para promover acciones. Exacto. Una manifestación. De hecho, las redes sociales tiraron abajo a Mubarak, ¿no es cierto? Claro. Tienen Bueno, también hay una mucho gran flujo capacidad. de información en las redes sociales, pero también hay mucha fake news. Por supuesto, se considera, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen en Estados Unidos, que solo el 52% de lo que se lee está escrito por humanos. Claro. Solo el 52%. Solo el 52% está escrito por humanos. Exactamente. Saquemos los intencionados, etcétera, Sí. pero todo está en el 48%. El 52% son humanos, el resto no. A ver, entonces, con lo cual uno no sabe con quién está hablando. ¿no es Tomando cierto? Twitter, por ejemplo, tomando una de las redes, Sí. hay un fenómeno de explosión, por lo bueno o por lo malo. O te Exactamente. perjudican o te favorecen y te apoyan en tu posición, por ejemplo, ante un relato, un testimonio de veracidad. Tal cual, pero uno nunca sabe qué magnitud tiene eso, ¿no es cierto? Por eso las encuestas hechas en Twitter, etcétera, tienen cero validez estadística. Y también no todo el Cero. mundo, está en Twitter, no todo el mundo está en Facebook, Sí. y menos en Instagram. Digo. No, pero yo veo muchas veces en algún programa que dice, bueno, acabamos de hacer una encuesta en Twitter que da tal cosa. Sí. Pero es de esos oyentes que ya tienen una determinada posición. Eduardo, es como en los medios tradicionales, siempre volvemos a vos a la fuente para consultar, siempre. Interesante, vamos al primer punto, Dale. porque acá realmente es abrumador cuando ustedes hablan de si consideran violencia de género, que el tema en nuestro país es grave. Es muy grave y esto está visto por la población. Y antes lo sabía, pero ahora lo puede decir en voz alta. Ahora está aceptado decirlo. 80% de los hombres, 96% de las mujeres lo clasifican entre grave y muy grave. 82% de los hombres, mirá. Es altísimo. Es un gran dato. Es muy, muy alto.
evidentemente hay algún 3% de hombres que dice que es nada grave, pero bueno, son minorías. ¿Se puede estimar de cuánto era ese porcentaje hace un tiempo, el de los hombres? No, ¿se no, produjo no. un fenómeno de crecimiento de quien condena este tipo de Y a mí no me situaciones? cabe la menor duda, porque si hay alguien que es sensible a lo que piensa la población es Tinelli. Y este cambio que él está manifestando es porque se da cuenta que esto está cambiando, ¿no es Ahora, cierto? para diferenciar lo que ocurre, por ejemplo, con una muestra, con un relevamiento serio de este tipo y lo que pasa en las redes sociales, si Eduardo D'Alessio hace una pregunta y yo hago la misma pregunta desde mi perfil, vamos a tener seguidores distintos y Exacto. quizás un resultado diferente. Tal cual. Acá, ¿cómo se llevó a cabo Esto el se hace muestreo? de la siguiente manera. Estas son encuestas aleatorias. Sí. Tenemos una base de 450.000 inscriptos voluntarios en todo el país y se toma en todo el país, en todo sector social y edad, y después, digamos, los resultados se ponderan para que reproduzca exactamente la curva de Gauss que determina la población. Este dato, ¿no? La pregunta es, ¿ha sufrido acoso, abuso en estos ámbitos? 64% de las mujeres asegura haber sufrido algún ¿Alguna tipo vez? de acoso o abuso. Exactamente. Ahora, es interesante cuando lo desagregás en los lugares en los que sufrió el Exactamente. abuso. 19% del hogar, esto es muy grave. Después tenemos uno específico sobre abuso. Porque te habla de lo intrafamiliar ese 19%. Exactamente, pero también la calle, 40%. Transporte público. Sí. Y esto ya es un problema de vulnerabilidad por sector económico. Bueno, yo digo, en estos días también, después de esta noticia que sucedió, uno se pone a hablar un poco con los conocidos y tal vez muchas veces situaciones que uno había dejado pasar, que le parecía cotidiana, lo del acoso callejero, digo, todas las mujeres creo que lo sufrimos en algún momento y sin embargo decís, bueno, pasaste, gritan, como que uno naturalizaba y hoy es un poco más consciente, ¿no? Tal cual, exactamente. Haber habido, si ha sufrido abuso por parte de su pareja, Esto es muy finito. ya es muy finito de adentro, 39% de las mujeres dicen haber sufrido abuso por parte de su pareja, verbalmente, emocionalmente, físicamente, sexualmente. Bien, pero esos dos porcentajes, la sumatoria del abuso verbal y emocional, digo, es impactante también, ¿no? Es Se logra un absolutamente 30%, impactante. un poco más. Y el punto es siguiente, si tomaron alguna medida esas mujeres, ¿no? Que habían sufrido el abuso. 17% denunciaron, 83 no. Bueno, hay que ver otro punto también, Claro. que aparece en la vida misma. ¿Qué ha sucedido con las denuncias de ese 17% de la gente, no? Bueno, he escuchado en estos días muchos comentarios, sobre todo esta mañana tuve escuché a la hermana Peloni, ¿no? Hablando sobre este tema. Dice, yo veo estas causas que han trascendido los medios, lo rápido que son. Dice, yo tengo 340 causas paradas que no consigo moverlas un ápice. Claro. Estamos hablando de la hermana Peloni. Mira, si Entonces, sabrá la hermana Peloni que lideró las marchas. exactamente, y ella tiene 340, recuerdo, creo que, Sí. o 370, este es el número que yo recuerdo, lo escuché esta mañana por radio, en un comentario con Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿no es cierto? Eduardo, ¿es la primera vez que hacen, antes de pasar a esta, es la primera vez que hacen este relevamiento así? Digo, para preguntarte si en la comparación sorprenden estos datos o tal vez la gente oculte alguna información. No es la primera vez que lo hacemos, lo que pasa es que lo hicimos en medio de una efervescencia mediática importante. ¿Han subido las cifras con el pasar de los años, digo? Por lo menos ha subido la cantidad de gente que lo expresa. Claro. ¿No es cierto? No digo por eso sí Esto se debe ver en esto las es como la apreciación de sexo no tradicional propio. Ha aumentado la proporción de quienes en esto confiesan, por así decirlo, Claro. sexo no tradicional, ¿no es cierto? Y el online en ese sentido, como al ser anónimo, es mucho más sincero, ¿no es Claro. cierto? Esto es muy importante, ¿no? Porque se plantea algo que es lo riesgoso del escenario en el que ingresamos, ¿no? Sí. Hasta es riesgoso hablar de riesgo cuando se produce una apertura como esta. Pero respecto a los scratches públicos, está, y las preguntas son, ¿de acuerdo? ¿Es la única vía para dar a conocer el hecho? 12%, ¿no? Sí, exacto. Es minoritario y yo creo que esto, sobre todo esta encuesta fue hecha después de conocido el lamentable caso de San Pedro,
del suicidio de una persona que del fue secretario de Deportes de San exactamente, Pedro. que fue escrachada sin que se haya hecho una denuncia O previa. sea que la encuesta, este es interesante porque acá lo planteamos mucho con la exposición de Telma Fardín y el colectivo de mujeres para hacer la denuncia. Después se conoció el caso del secretario de Deportes que, bueno, decidió quitarse la vida. Ahí es el contexto, ya la gente estaba informada sobre ese hecho y en función... Exactamente, entonces... Es clave el segundo punto. El segundo punto, Sí, sí, de acuerdo, siempre que se haya hecho una denuncia Claro. previamente. Cosa que no ocurrió en el caso del secretario de Deportes, Exactamente. porque la mujer, sí, claro, el secretario de Deportes, Luis María Rodríguez, no, la mujer que había denunciado, lo había denunciado por las redes y no ante la justicia. Y eso es muy peligroso porque el que se extienda este tipo de prácticas me parece que es muy peligroso y le hace perder credibilidad a todos. Bueno, es una respuesta, si se quiere, un resultado maduro de parte de la población Yo creo que o de los sí. encuestados, ¿no? Ahora, de todas maneras, fíjense que el En 56% de los hombres están en desacuerdo con los scratches en general, el 33% de las mujeres. Porque en realidad lo que nos están planteando acá es que si esto es necesario, porque la justicia no está funcionando adecuadamente. Claro. Si en algo hay que poner una mala nota acá, es en el hecho de que muchos dicen que no han sido atendidos, como decía la hermana Pelón esta mañana. Tomo el escrache que le hicieron en una formación de un tren a Rodrigo Guillor. Sí. ¿Mm? Que lo hicieron bajarse. Que lo hicieron bajarse. Y bueno, a los pocos días, y ahí también hay que ver, ¿no? ¿Qué toma la Bueno, ahí justicia? había- ¿Qué toma la justicia cuando, no digo que los medios presionan, pero el tema se instala en los medios? A los pocos días fue detenido. Sí. Digo, fue escrache y detención. Sí, luego de haber absolutamente. sido liberado a las pocas horas. Tal Sí. cual, exactamente. O sea que Pero esto... este es escrache con una denuncia a la justicia, ¿no? Sí, Hay que- Sí, sí, acá yo creo que igual lo de Guillor es que el personaje en sí, entiéndase bien lo que planteaba el personaje, ya generaba críticas y generaba rechazos por parte Y del cada sector cosa que social. decía era rechazado. Era rechazado. Después se hicieron una pregunta sobre si coincide con las normativas de vestimenta aplicadas a cargos ejecutivos ocupados por mujeres. Qué pregunta polémica. A ver, Eduardo, esto- te mandaste, claro. ¿Esto porque me- sabes por qué? Sí. Porque nos basamos que en Estados Unidos, por ejemplo, las corporaciones tienen vestimenta tiene un protocolo muy estricto de vestimenta, Sí. no solo del trato del hombre hacia las mujeres, de la forma de sino también de vestimenta de las mujeres. Bueno, sabes que Isela Costantini, en una entrevista que le dio a Pablo Sirven en La Nación, yo creo que en parte igual hay gente que hizo una interpretación de una frase y ella lo que quiso exponer Casi era... fuera de contexto la Sí, frase, fuera de ¿no? contexto. Yo la verdad no la demonizaría porque hay que escuchar la entrevista y la respuesta completa. Pero ella planteaba esto, Eduardo, justamente, de el tipo de vestimenta muy marcado en empresas multinacionales para los roles que ocupan. ¿Las respuestas cómo fueron? Bueno, esto está inspirado en la entrevista de Isela De Isela, Constantini. claro. Ahí En está. función Claro. de eso decidimos hacer, Esta porque pregunta. en Estados Unidos, incluso en organismos públicos, y si uno ve las películas de las mujeres en la Casa Blanca, etcétera, funcionarios, fíjense el tipo de indumentaria. Parecen casi hombres de cómo están vestidas, ¿no es cierto? Bueno, Está formateada la exactamente, está muy formateada la indumentaria. Bueno, más o menos por partes iguales. Sí. 46% está de acuerdo con esto, 49% no. Pero acá también en Argentina van existiendo normas de indumentaria cada vez más estrictas. ¿no es El cierto? no sabe, no contesto, no me Claro. interesa, digo, en las distintas imágenes que hemos visto, casi es ínfimo, digo, eso No, es positivo que también. Es que la gente, Está es algo que comprometida. moviliza y que la gente quiere participar, ¿no es cierto? Y acá vamos a desandar un poquito más, pues me parece interesante. El aumento en la cantidad de denuncias de abusos y violaciones se deben a... Claro, qué bárbaro. Primera Sí. respuesta. Fíjense Sí. que esto suma más de 100%. Sí. Quiere decir que pueden contestar más de una cosa, Ah, ¿cierto? no, está bien. Entonces el que contestó la primera alternativa también puede contestar la tercera. Clarísimo. Pero la resonancia de los casos mediáticos, lo que volvemos a decir, Sí. los medios son los que han puesto esto arriba de la mesa, Sí. que es una vergüenza que la conocíamos todas, por eso le hago el paralelo con los cuadernos o con las barras bravas. Sí. Todos lo sabíamos, pero los medios Se lo empieza a pusieron arriba de la luz y esto ya es irreversible. Eduardo, que hayan estado identificadas con el pañuelo verde en el momento de acompañar a Telma Fardín cuando contó lo que le había sucedido.
Digo, ¿esto está medido? No. Digo, si genera rechazo o no. No lo hemos medido, no lo hemos medido. En lo particular creo que es adverso hacer un cruce político de esto. En casi todas las encuestas que hacemos siempre dividimos según la grieta. Sí. Esto casi no tiene grieta. Introducirla sería una lástima realmente. Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, me sacaron el cuadro, así que no No, puedo también terminar porque de- después hablaba de la reivindicación de... Sí. El 49% hablaba de la reivindicación de los derechos de la mujer. de la mujer. Exactamente. Solo un 33% Sí. dice que esto es una moda. O sea que para la mayor parte de la población esto vino para quedarse, es positivo. Fíjense, una moda Una moda. 33%. O sea que para todo el resto de la población esto es positivo, es un avance y creo que ha hecho un punto irreversible. Hoy sería impensable el Bikini Open, por ejemplo. No, y por eso se terminaron hace creo que 2 años en Mar del Plata, Exactamente. la Cola Riff y todos esos. Eduardo, gracias por estar con nosotros No, gracias esta a tarde. ustedes, un gusto. Gracias.